Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver el tema 3, que es trabajo en caliente y trabajo frío. ¿Ven la presentación? Sí. Ahora sí. Sí. Ok. Ok, trabajo en caliente y trabajo en frío. Obviamente cada proceso tiene sus características y eso es lo que vamos a ver. El trabajo en caliente se define como la deformación plástica del material a una temperatura mayor al de la de cristalización. ¿Qué significa cristalización? Que comienzan a formarse cristales. Okay, los cristales que dan característica al metal comienzan a formarse. Entonces se lleva a un punto donde esa cristalización se da a una temperatura mayor, ¿verdad? A un rojo vivo, por decirlo así, esa cristalización es cuando se están formando los cristales, pero no estamos fundiendo el material. Se logra una temperatura bastante elevada donde el material más bien es maleable, por decirlo así, es fácil de trabajar. Permite aplicarle mucha fuerza, permite muchas deformaciones. El material en sí tiene la facilidad, ¿verdad?, de que al calentarse yo tengo una mayor cedencia del material, o sea, lo puedo deformar mucho más sin que él se vaya a romper. Esa es la ventaja que tiene el trabajo en caliente. Obviamente, calentar una pieza, dependiendo del tamaño, pues así se requiere de fuentes de calor. Si el material es pequeño, se pueden usar fraguas, se puede usar soplete. Si el material es muy grande, hay que usar hornos o también flama, también hornos que son pura flama, principalmente, bueno, hay veces que se trabaja así con el aluminio. Unas llamas que pegan en los lingotes de aluminio para llevarlos a cierta temperatura y poderlos trabajar. La gran ventaja de trabajar así en caliente es que yo puedo trabajar piezas pequeñas o piezas grandes. Y me permite realizar cualquier tipo de trabajo en esos materiales, trabajarlos, conformarlos sin que se rompan. Dentro del trabajo en caliente, vamos a ver algunas técnicas. El termoformado. El termoformado es un proceso de trabajo en caliente y consiste en darle una forma a una lámina por medio de un estampado. Normalmente a temperaturas que pueden variar entre los 120 y los 100 grados Celsius. Hay varias formas de producir ese proceso termoformado. Puede ser que se forme por medio de unos moldes que consisten de un macho y una hembra, donde el macho entra, digamos, una parte entra en una cavidad con la forma deseada. La forma deseada se puede hacer por medio de un golpe, ¿verdad?, de una presión, o inclusive provocando un vacío. En general, se puede afirmar que el costo de los equipos necesarios para el termoformado es relativamente bajo, debido a las bajas presiones de trabajo que permiten trabajar y fabricar moldes muy económicos. Y me permite, vamos a ver así, una gran variedad de formas que yo puedo obtener. Esa gran variedad de formas yo las logro simplemente cambiando el molde. Entonces esto permite a una empresa manufacturar varios
por decirlo así, varios tipos de recipientes. ¿Ok? Podemos ver más o menos el esquema de un proceso termoformado. Tenemos una lámina. Normalmente las láminas, ojo que son temperaturas que van entre los 120 y los 180 grados Celsius. Son temperaturas, pues, obviamente si uno lo toca con la mano, se va a quemar. Pero son temperaturas relativamente bajas, no son temperaturas altas. Pero a esta temperatura el plástico se vuelve más plástico, por decirlo así, se vuelve como chicloso, fácil de deformar. Se pone sobre la superficie y se baja la matriz. Esta matriz que está arriba es como un dado. Este dado entra sobre una cavidad que tiene la misma forma. Bajo presión, ¿verdad? O con una presión ahí, o por medio de vacío, se hace la forma deseada. Y esto permite obtener, como les digo, una gran variedad. Toda esta variedad prácticamente se logran con la misma máquina. Lo único que se hace es que se cambia los moldes. ¿Ve? Estos moldes se conocen como molde positivo o molde negativo, o vulgarmente como se conoce en la calle, ¿verdad? Como un macho y una hembra. Entonces, cuando ustedes hablan de un molde macho-hembra, entonces ya saben que es el molde positivo, ¿verdad? Molde negativo. También puedo hacer un proceso que se llama conformado en frío. El proceso de conformado en frío consiste en trabajar a temperatura ambiente. Ya aquí no se aplica calor. Tal y como viene el material, a como esté en una temperatura, se le va aplicando ciertas fuerzas, ciertas deformaciones que tienen que ir más arriba de la resistencia de excedencia del material. O sea, estamos produciendo deformación permanente. Pero es un proceso que se le va dando poco a poco. No es que un perfil dado se forma de un solo paso, sino que se va dando ahí poco a poco. El conformado en frío es muy utilizado cuando se están trabajando perfiles de lámina delgada, que son fáciles de doblar, ¿verdad? Viendo más o menos el proceso, aquí viendo el proceso, vean que se introduce, por decirlo así, una lámina, se corta una lámina con ciertas dimensiones y la lámina se introduce por unos rodillos. Estos rodillos se le llaman estaciones, ¿verdad? Estos rodillos van pasando la lámina y cada vez que la lámina pasa por esos rodillos o por esas estaciones, lo van predeformando, le van dando una deformación que al final, al sumarse con otras deformaciones, se obtiene el perfil final. Ven, no es que yo lo meto aquí al principio y desde el principio ya sale con la forma deseada, ¿no? Es un proceso en el cual la lámina entra, se va doblando. Ahí sí es por fuerza, ¿verdad? No es por temperatura, la lámina se dobla. Y en el último paso, ¿verdad? En la estación final, simplemente se pasa por unos rodillos que le dan las dimensiones finales al perfil. Como les decía, este proceso es muy útil, muy práctico cuando se trabajan láminas metálicas delgadas, ¿verdad? Hojalata, por decirlo así, que es más fácil trabajarlas en frío. Y hay una gran variedad de perfiles en lámina delgada, con las que uno puede, no sé, hacer construcciones, casas o alguna otra, paredes, cielos rasos, ¿verdad? Estantes, algún tipo de estructura que uno puede hacer con lámina delgada. Y vean la variedad de formas que puedo obtener. Entonces, más o menos utilizando el conformado en frío, puedo obtener una gran variedad de perfiles, ¿verdad? De formas que yo quiero. Otro proceso en caliente, es parte del proceso de caliente, es la forja. Es un método de manufactura de piezas
metálicas, que consiste en la deformación plástica del material ocasionada por esfuerzos producidos sobre la superficie por medio de impactos o por presión. La forja tiene una característica muy importante. Cuando se trabajan materiales grandes, o aquí hay que producir mucha deformación, normalmente se puede trabajar en caliente. ¿Okay? Entonces la forja yo la puedo trabajar en caliente. Pero dependiendo también del material, qué tipo de aleaciones tenga y todo, la forja también se puede trabajar en frío. Como les digo, la forja normalmente se trabaja en caliente, pero también se puede trabajar en frío. El acero dulce, el hierro dulce, es un material que ustedes lo pueden arrimar a un yunque y con golpecitos le pueden ir dando forma, sin que el material se parta, se quiebre, ¿verdad? Se fragmente. Para lograr la deformación del material es necesario aplicar fuerzas. Pues, como les digo, pueden ser golpes o pueden ser presiones. Pero esas fuerzas, esas presiones tienen que estar más arriba de su límite de fluencia. ¿Para qué? Para lograr que la deformación se dé en el material. Y ahí estamos hablando de una deformación permanente. ¿Ok? Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, logramos disminuir ese límite de fluencia. Entonces, al aumentar la temperatura, el límite de fluencia disminuye. Entonces, el material se vuelve más fácil de manejar. La forja, hace muchísimo tiempo, era un proceso que se hacía a mano. Los famosos herreros eran los que trabajaban mucho la forja. Hace muchísimos años, cuando se hacían verjas y barandas, se hacían a forja y se usaban remaches. No se usaba soldadura eléctrica. No sé si alguno de ustedes ha visto, principalmente en las iglesias que tienen muchos años y tienen verjas, ustedes van a ver que todo ese proceso de formado de las verjas fue por forja. No, ahí no hay soldadura, o al menos que haya alguna reparación, que se haya hecho alguna reparación, pero no hay ningún tipo de soldadura. Todo está unido por remaches, ¿verdad? Por trabajo en caliente. Y si la pieza es muy grande, muy pesada, la forja se puede hacer por medio de máquinas que dan esos golpes. Ahora ya son máquinas especiales, porque también se pueden trabajar piezas grandes, ¿verdad? Y se pueden trabajar piezas pequeñas. Forja en caliente. Si el material presenta características adecuadas de deformabilidad en frío, o sea que se puede deformar fácilmente sin que se rompa, o sea que tiene muy buena plasticidad, y si la máquina tiene suficiente potencia, o sea que puede aplicar golpes muy fuertes, no es necesario calentar el material. Como les digo, no todos los materiales permiten trabajar la forja en frío. Algunos materiales sí, otros materiales no. Pero si nosotros calentamos el material, es para disminuir el límite de fluencia y hacer que el material se pueda deformar más fácilmente. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a ver ahora un pequeño video de cómo se fabrica por medio de forja un anillo. Ustedes me dicen si ven el video. ¿Aún no, profe? No. No. Ok, entonces vamos a ver. Hagamos una cosa. Entonces voy a poner aquí